día de hoy les traigo a Natalia León, periodista de Fox Sports en México. Natalia es muy conocida dentro del medio, ya que cubre Chivas, fútbol femenil y también podemos escucharla en cancha en los partidos de Chivas femenil como local. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del tema periodismo deportivo. Bienvenidos todos a un episodio más de su podcast Pluma y Papel, en la segunda parte del tema de periodismo deportivo enfocado en el fútbol. Hoy tengo el gusto de contar con Natalia León. Natalia León trabaja para Fox Sports, cubre lo que viene siendo la fuente de Chivas, tanto en varonil, y cubre también el tema femenil. No nomás Chivas, cubre otros, habla de más femenil, pues, y pues presentarle. Muchas gracias por estar aquí, Natalia. Muchas gracias, Fabricio. Pues estoy a la orden, lo que les pueda platicar, lo que les pueda ser útil, pues yo estoy aquí a tus órdenes. La verdad es que sigo aprendiendo. Esta es una carrera de aprender muchísimo, entonces pues estoy en un camino privilegiado. Muchas gracias. Y empezar primero preguntándote, ¿por qué periodismo, Natalia? ¿Qué te gustó? ¿Desde cuándo sabías que este iba a ser lo tuyo? Sí, fíjate que yo soy comunicóloga, o sea, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, no soy licenciada en Periodismo. Sabía que ese lado, los temas sociales, la comunicación, pues era lo mío. Desde chiquita tuve como mucha facilidad para desenvolverme. Era la típica que declamaba en los festivales, que por ahí le iba bien en los concursos de oratoria, ese tipo de cosas, ¿no? Era una niña muy ñoña. Entonces seguía haciendo cosas pues con la misma soltura ya posteriormente, ¿no? Conforme fui creciendo. Entonces ya cuando haces tu examen vocacional en la prepa, pues ahí ya no quedó duda. Me fui por el tema de las ciencias sociales, y de hecho quiero decirte que yo no iba a estudiar comunicación. Yo apliqué para comunicación pública, que en ese entonces era una carrera nueva en la UDG, pero no salía en listas, porque era nada más de un calendario y eran muy pocos lugares. Entonces soy rechazada de la UDG, y después volví a hacer trámites a otra carrera que tenía materias en común, que se llamaba Estudios Internacionales. Tampoco salí. Entonces ya fue cuando dije, ya tengo un año de baquetona, ya creo que es mejor que estudie Ciencias de la Comunicación, ni hablar. Pues yo quería irme por la educación pública, pero no se me dio. Y gracias a Dios sucedió eso, porque es cuando ya estudio Ciencias de la Comunicación. Yo soy egresada de Guadalajara La Mar, y ya en los últimos semestres, o el último más bien de prácticas, yo me fui a Milenio, a Grupo Milenio, el periódico. Ahí hice mi último cuatrimestre de prácticas en el área de web. O sea, yo recibía todas las notas que van al sitio web, redes sociales de Milenio Jalisco, y para mí eso fue una escuela, o sea, una escuela de verdad total, porque me enseñé a escribir. Uno piensa en la carrera, cuando terminas la carrera, que sabes escribir, y la verdad es que no sabes absolutamente nada, no dominas nada. Entonces, ya fue como una escuela para mí, como de periodismo básico, estar ahí en Grupo Milenio. Y así es como empecé. Digo, tenía muy claro que el tema el tema de la escritura, de la expresión, de la investigación me gustaba, me llamaba la atención, y por eso me fui por periodismo, porque había aspectos de mi carrera que no me gustaban definitivamente y no se me dan. O sea, tema de fotografía, de video, edición de video, cuestiones de diseño, cuestiones digitales, a mí nunca se me dio esa parte. Tenía compañeros que sí se les daba, a mí no se me da esa parte, se me da más como ese otro lado de la escritura, de la investigación. Entonces dije, bueno, me voy por el lado de periodismo, y es como me di cuenta, ¿no? Pero obviamente pues tienes que pasar materias, reprobar otras. Bueno, la verdad nunca reprobé, pero bueno, sí te das cuenta, ¿no? De qué sí tienes facilidad y qué de plano no tienes facilidad, y fue así.
¿Cuál es la diferencia entre lo que estudiaste y comunicación pública? Ahorita que lo mencionabas. Tengo entendido que comunicación pública abarca más cuestiones de servidor público, temas de política. Ah, como tipo oratoria, cosas así, ¿no? ¿O no? Sí y no. O sea, tengo entendido que en esa carrera bien puedes terminar siendo periodista o bien puedes terminar siendo un trabajador del ayuntamiento. O sea, así como que es más tema de política, de servicio público, Ok, de comunicación social, muy no bien. medios de comunicación. Entonces, fíjate, yo aspiré a esa carrera, no quedé, por algo de eso hacen las cosas, ¿no? ¿Y fútbol, qué te llamó? O el enfoque en deporte, ¿por qué fue? Fíjate que esa es una historia bien chistosa porque yo nunca soñé con ser periodista deportiva, o sea, ni siquiera por aquí me pasaba. ¿Cómo me llama la atención o cómo empiezo a acercarme? Bueno, después de mi paso por Milenio, me voy al Canal 44, que es el canal de la Universidad de Guadalajara. En ese tiempo, 2014, asciende Leones Negros y muy a quemarropa arman toda la estructura de Leones Negros, porque pues, literal era un equipo de ascenso en ese entonces, no había nada, y dar el salto a primera división implicaba pues que se hiciera un departamento más fuerte comercial, áreas de mercadotecnia, no existía el departamento de comunicación, y a mí me mandan a ser parte de ese departamento de comunicación y prensa de Leones Negros. Y ahí fue como empezó todo, porque para mí fue un curso intensivo de fútbol, ¿no? Conocer desde adentro cómo se maneja un club, qué pasa cuando entra la prensa, cuestiones que se cuidan con la prensa, atención a medios, temas institucionales. Aprendí muchísimo, o sea, además de aprender de fútbol, esa es como la parte o la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera de comunicación social. Ser esa parte institucional. Ahorita estoy del otro lado, pero a mí me sirvió muchísimo trabajar en Leones Negros, más allá de mi aprendizaje sobre fútbol, en temas institucionales aprendí muchísimo. Entonces, desciende el equipo y es cuando yo ya agarro chamba como reportera de deportes. Regresé a Canal 44, estuve unos cuantos meses y me voy a El Informador. Antes, no sé si lo recuerdas, había un suplemento gratuito que se llamaba El Tren. Sí. Yo hacía el tren, reporteaba y también editaba, era editora y reportera. Entonces, aprendí muchísimo en esta chamba, pero mucho, mucho, mucho. Desgraciadamente hoy el periódico ya está muriendo, pero me gusta saber que yo hice periódico, ¿sabes? A mí me gustaba mucho el Tanto hice tren, ahí páginas cuando te lo como entregaban en la también. calle. ¿Sí te gustaba? Sí, 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 sí. Primero era porque muy era enfocado a lo lo que nos gusta deportivo. gratis, ¿no? Y segundo, pues era muy digerible. Ah, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, ahí estuve de 2015 a finales de 2017. Estuve 2 años. Estuve 2 años más o menos. Y bueno, y aprendí muchísimo. Ya después llegó lo de Fox Sports, pero antes pasé por el tren. Oye, ¿y tú qué estuviste en la parte institucional ahorita como lo estabas contando y que de inicio no pensabas ser periodista deportiva y conociste el fútbol? ¿Tú crees, te voy a juntar como dos preguntas ahí, que es muy celoso el tema del fútbol con lo que viene siendo la comunicación en cuanto a medios de prensa, igual que la política, que también son como que muy celosos con que se sepan cosas? Y tú ves, por ejemplo, otros deportes, sobre todo en Estados Unidos, que son muy abiertos a la prensa. O sea, por ejemplo, tú ves un vestidor de la NBA y X jugador, ahorita en tiempos de COVID no se puede, ¿va? Pero rodeadísimo de muchísima prensa y en el vestidor, a lo mejor no atenderá a todos, pero sí atienden a la mayoría. Sí, No hay esas cosas como de vetar y cosas así, y es una crítica muy claro. fuerte. No digo que aquí no lo haya, pero o Sí, sea, sí, sí. son abiertos a eso. ¿Tú cómo ves eso de este deporte con el tema de ustedes? Es una muy buena pregunta. Eh, Creo que en algún momento sí había más apertura en los campamentos o en los clubes hacia la prensa. Cuentan los periodistas
más grandes que antes hasta se metían a los vestidores o ahí esperaban afuera los jugadores para que les dieran una entrevista y hasta tenía su exclusiva cada uno. Ahorita no se puede, ahorita ya es como más limitado. Creo, bueno, en primer lugar, en mi experiencia particular en Leones Negros, fue un año, o sea, no te puedo decir que viví tantas experiencias porque realmente fue nada más un año y no era un equipo tan mediático como sí lo son los equipos grandes como el América, Cruz Azul, el mismo Chivas que me toca cubrir. Entonces, había días que hasta rogábamos porque fueran a cubrirnos, porque hubiera prensa interesada por Leones Negros. Esa es la realidad. Y o sea, no podré hablarte de un equipo grande, tendrás que preguntárselo a un jefe de prensa de un equipo grande, todas las que ha vivido, que supongo que son muchas aventuras, ¿no? Buenas y malas. Ya en cuanto al tema de la apertura, creo que se ha limitado también por el tema de las redes sociales. Redes sociales, televisoras, derechos de transmisión, y me voy por partes. En el caso de los derechos de transmisión, y nos lo han dicho abiertamente, por ejemplo, Chivas tiene su contrato exclusivo con TUDN, que es el contrato más fuerte que tiene, y solo ellos pueden tener esas entrevistas exclusivas siempre, y si un medio como yo, que yo no tengo derechos, Fox Sports, pide una entrevista con un jugador o con el director deportivo, Chivas tiene que pedirle permiso a sus right holders o esos que transmiten a Chivas, oye, tal medio de comunicación quiere hacerle una entrevista al director deportivo, ¿hay problema contigo? O sea, sí hay limitantes. Yo como medio sin derechos, como no pago, tengo más limitantes que los que sí tienen derechos y ya hay más cláusulas dentro de los contratos actualmente sobre a mí tienes que darme todas las entrevistas, exclusivas, etcétera. Y se entiende, porque son contratos de tanto dinero que obviamente tienen que tener una cláusula de, oye, pues mínimo a mí dame exclusividad en entrevistas, ¿no? Y eso limita a los medios que no tenemos derechos. Eso es algo que se ha venido dando de tal vez de pocos años para acá, ¿no? Como ese tipo de situaciones en cuanto a entrevistas. Ahora, también creo que tiene que ver mucho la exposición en redes sociales o la aparición en redes sociales en general. Una declaración fuerte que hoy pega mucho en redes sociales, se hace viral y la gente por algún motivo se descarga sus frustraciones y enojos en las redes sociales y matan a los deportistas, en este caso, ¿no? Políticos, etcétera, figuras públicas. Entonces, creo que también la presencia de las redes sociales ha limitado mucho la libertad de expresión o hace que las personas públicas se cuiden más. Entonces, creo que estos dos aspectos son muy importantes. Y bueno, en México el fútbol soccer pues es el deporte más popular, así es la cultura mexicana. No sé si sea de la misma manera en otras culturas respecto a los reventadores que de repente es la gente en redes sociales, pero creo que estas dos limitantes han hecho que pongan de repente sus barreras los departamentos de prensa. Es decir, para nada estoy diciendo que hagan mal su chamba. Yo lo entiendo perfectamente porque he estado de los dos lados. Pero yo siento, por el tiempo que llevo en el fútbol y por toda la vida que me ha tocado estar cerca de, que hay muchos que son como que muy precavidos o a veces hasta llegan a ver a la prensa como el enemigo, ¿no? Más que nada porque toman que todo lo que uno pueda decir de este lado lo van a transgiversar ustedes y se van bloqueando ellos mismos. Cuando yo, por ejemplo, yo en la plática pasada yo le decía a Chema que yo siento que ustedes no son el enemigo, porque los dos lados dependen uno del otro. Claro. Y habrá momentos en que a lo mejor pues el horno no estará para bollos y tendrá que haber alguna pregunta difícil o habrá algún momento difícil o así, pero veo muchos que hasta hay veces que creo que se lo toman personal. No me dejarás mentir, por ejemplo, ahorita yo veo un ejemplo a Marcelo, y lo veo muy a la defensiva en las conferencias de prensa. Y no digo que tenga algo personal con X o Y o Z, Claro. pero yo lo veo muy le así cae como mal que... una pregunta o no la toma bien, ¿no? Sí, 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 o sea, yo lo veo así como de que son ellos contra mí y así luego le ves
el ceño, ¿no? Cómo lo frunce, cómo se molesta, ahí como el amigo Chema lo mandó a volar el otro día. Pero, o sea, hablo de él porque es el caso más reciente, ¿no? Pero hay muchos casos así en el fútbol, de los técnicos y de los jugadores a los técnicos. Hay muchos que no sé por qué les choca que vean los entrenamientos. O si se quejan de que, ¿por qué no hacen preguntas de fútbol? Y cuando se las haces, no, es que pues, tú no sabes nada, la descalificación. Claro, sí, eso es muy común. Entonces yo siento que son así, muy cerrados. Y veo el ejemplo del que te mencionaba, NBA, NFL, etcétera. Y actualmente, bueno, vuelvo a emitir por lo del COVID, pero te dejaban entrar al vestidor. Claro, no, incluso no sé si hayas visto alguna vez la serie de la Fórmula 1, Sí, claro. que se va documentando temporada a temporada. Son súper abiertos, o sea, a mí me encanta que previo y post carreras pasen como al confesionario y digan y dicen lo que quieren, ¿no? Cómo se sintieron, quiénes son sus rivales, con quién tienen ring, o sea, de verdad te das cuenta hasta que en ese deporte hay grilla, que es normal y existe en todos lados, ¿no? Pero bueno, es otra cultura, ¿no? Estamos hablando de pilotos de todo el mundo. Sí, tienes toda la razón. Por desgracia tenemos esa mala cultura en México. Y por lo que decías de que se molestan a lo mejor los entrenadores con alguna pregunta, llámese Marcelo, llámese La Volpe, llámese el nombre que tú me digas, ¿eh? Ese es problema de ellos, porque ellos tienen que entender que así es el medio, que nuestra chamba es cuestionar, que nuestra chamba, porque ni siquiera es un tema de confrontación o de pleito, evidentemente no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Pero es nuestro trabajo cuestionar. A veces los aficionados tienen dudas, tienen cuestionamientos, quieren saber cosas y de repente nosotros somos la voz de ellos o somos los ojos de lo que vemos y queremos preguntar o nos queremos expresar. Y sí, tienes toda la razón, a veces a los técnicos hasta les molesta que los cuestiones por detalles tácticos. Oye, ¿por qué hiciste este cambio? Digo, y hay que tener luego mucho cuidado con eso, ¿eh? ¿Cómo lo preguntas? Digo, personalmente he tratado de prepararme, he tomado cursos de táctica de fútbol para tener yo más precisión en mis palabras, más allá de lo básico que pueda saber, justo para ese tipo de momentos o para ser más fluida en mis reportes o a la hora de que me pregunten algo, contestar correctamente, pero también hay que tener cuidado con eso. Obviamente salen muchos calientes, más cuando es un resultado no positivo, una derrota, un empate. Entonces, sí, de nuestra parte hay que prepararnos, sí hay que saber preguntar, pero también estoy de acuerdo en que un técnico tiene que estar preparado ante los cuestionamientos, ¿no? Porque tiene que entender que es una figura pública y para eso va a conferencia, para responder preguntas. Pero sí, coincido en que sí es muy común que les moleste las preguntas tácticas, porque obviamente piensan que nosotros no entendemos o no los entendemos como ellos, y es válido. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, también cuando te toca entrevistar a alguien y no sabe hablar? Voy a poner un caso aquí y de alguien que yo sentía que no sabía hablar, por ejemplo, yo veía a veces entrevistas de la Chofis y era un somnífero porque, no sé, le da pena, no sabe hablar, no se sabe expresar, no sé. O sea, ante cámara, pues, ante entrevista. Sí. Se ve muy cohibido y así. Y hay veces que aunque sea el mejor entrevistador del mundo, pero el entrevistado no te da. O era como en paz descanse Jorge Vergara, que a veces era de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pero siento, por ejemplo, que ahora que existen estos departamentos de prensa, que le deberían de ayudar inclusive, o sea, no nomás saber a qué responder, sino cómo lo expresas, ¿no? Hasta por los mismos medios que pagan los derechos, ¿no? Que lo vas a sentar a hablar y que saquen una entrevista y de qué hueva y tú nomás dices, si no, sí, sí, y que no te da. Y tú vas con toda la disposición del mundo, las mejores preguntas, pero el entrevistado no te da. Y yo me preguntaba por qué ahí en la prensa del club no les dan un poquito de oratoria, o sea, no nomás enseñarles a torear las preguntas, sino también a contestar, a expresarse. Sí, bueno, hay personas que por naturaleza son muy introvertidas, muy.
o que al contrario no tienen filtros y hasta a veces hablan de más. Creo que ambas partes son extremos que hay que equilibrar o hay que cuidar. Tengo entendido que sí les ayudan a los departamentos de prensa, pero más bien como a torear las preguntas complicadas, ¿no? No tanto a como tal un taller de expresión oral o algo por el estilo. Creo también tiene mucho que ver, uno, la edad de, hablando de fútbol, ¿no? La edad del futbolista, porque sí se nota mucho cuando quieres entrevistar o tienes una conferencia con un chavo, un canterano de 20 años, hablar con, pues, acaba de anunciar su retiro, un Oribe Peralta, un Pollo Briseño, un Jesús Molina, que son los más grandes y se desenvuelven mejor. Creo que obviamente la edad, la madurez va dando tablas y la educación, porque creo que también se nota muchísimo cuando un chavo solamente llegó hasta la secundaria, llegó hasta la prepa, de por sí es introvertido, no va a hablar nada. Alguien que sí tiene estudios más avanzados, obviamente sin ofender a nadie, porque su carrera es la de futbolista y tampoco es su obligación tener otra carrera, sí se nota también mucho. Entonces, no sé, soy de la idea de que siempre es bueno combinar ambas cosas, tanto el ser un deportista y tener una carrera. Digo, hay casos de futbolistas que tienen una carrera y además son deportistas. No todos son así, no es el caso de todos, pero bueno, pues ahí como periodista tienes que tener la facilidad de tener en mente la siguiente pregunta. Y si te responden sí, no o una frase, hacerle la siguiente pregunta. Personalmente a mí me gusta, no sé, y ya luego es más de colmillo, ¿no? Como empezar con una plática un poquito más relajada para que se suelten un poquito más y ya después me voy sobre las preguntas más difíciles, ¿no? Por así decirlo, o las más, esas que le llaman con chilito, para llorar, que ya ¿no? estén un poco más sueltos, se puedan estar en confianza, pero creo que ahora sí que tú vas tanteando las aguas conforme veas a la persona con la que estás platicando, pero es lo que te digo, ¿no? Es un tema cultural, de educación, de madurez, de vivencias, y pues nada, sí, estoy de acuerdo en que sí deberían de apoyarlos con algo de expresión oral. Creo que eso no está normalizado entre los departamentos de comunicación, pero pues bueno, ¿qué te digo? También es chamba, ¿no? Intentar sacar palabras. ¿Y tú crees que ayuda mucho leer? Porque tú mencionabas hace rato que escribías y todo eso, pero que se te complicaba y fuiste aprendiendo. La lectura, ¿tú cómo la consideras para tanto lo que haces y tanto para expresarte? O sea, en mi caso como periodista, Sí. no, te voy a decir algo muy importante, pero ha llegado un punto, y eso me pasó mucho cuando, por ejemplo, trabajaba en Milenio, que era 8 horas estar leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo y escribiendo, que terminaba muy saturada de noticias de todo, porque ahí recibía notas de local, de política, de policía, de cultura, de espectáculos, de deportes. Entonces, terminaba muy saturada, quería llegar a mi casa y quería relajarme y ni leer. Y hay veces que al periodista le sucede eso, que se la pasa leyendo tanto y tantas noticias o redactando que a veces no te da la cabeza para seguir leyendo, que a veces sí sirve, pero de temas nada que ver. O sea, a mí personalmente, y la verdad sí tengo actualmente una cuota muy baja de libros, desde que en la pandemia sí leí bastante porque no había mucho que hacer, pero actualmente tengo una cuota muy baja de libros leídos por este mismo tema, porque hay veces que te saturas tanto de leer, escuchar, ver la tele, noticias, 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 leer, escribir, que lo menos que quieres es seguir leyendo o escribiendo. A mí me pasa. Hay, híjole, yo conozco a colegas que de verdad digo, ¿cómo les da la vida que hasta escriben libros? O sea, ¿cómo les da la vida para seguir escribiendo, además de todo lo que tienen que leer, ver, preparar sus shows, sus contenidos, sus partidos? ¿Cómo les da la vida para seguir leyendo? Pero a mí me pasa mucho eso y segura estoy que hay colegas
que coinciden en que terminas a veces el día muy saturado de que te la pasas leyendo noticias, pero por supuesto que sí sirve, que sí ayuda, que te da mucho vocabulario. O sea, personalmente te puedo decir que yo agradezco haber trabajado en medios impresos, pues, ¿qué habrá sido? 5 años, porque a mí me dio mucho vocabulario, mucho uso de sinónimos, mucho tema de estructuras. A ver, tengo tantos caracteres, tengo que poner un título de tantos caracteres, porque así tiene que ser y este es mi espacio. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me ayudaron mucho para agilizar mi mente en cuanto al vocabulario y las palabras a utilizar. Es lo que te puedo decir. Va. Y ya en tema del día a día, ¿cuál ha sido la que tú consideres de tus entrevistas que has hecho, ya sea exclusiva o en conferencia de prensa? ¿Cuáles han sido las que tú sientes a las que más les has sacado jugo o que han tenido más proyección? Y igual del femenil, por ejemplo, yo del femenil, yo me acuerdo mucho contigo, una que hizo un boom fue cuando le preguntaste a Alicia de Atlas y salió lo de que son mis clientas y híjole, ¿no? Esa declaración pegó bastante, o sea, tanto en pro para calentar el clásico y tanto para el otro lado. Lo que no sabes es que después de eso ya no me quiso dar entrevistas. ¿Licha? Historia real. No, sí, recientemente me dio una entrevista, pero sí pasó como un año. Fíjate que esa entrevista, porque de verdad, luego la gente se queda solamente con el extracto o la frase, ¿no? Que es al final lo que se hace viral. Esa entrevista yo la hice conjunta, con María Sánchez y Licha Cervantes. Y les pregunté de cosas súper casuales. O sea, de hecho hice una pieza, les pregunté a las dos, oigan, ¿y cuál es su comida favorita? No, pues que yo tacos, no, que yo hamburguesas. Oigan, ¿con qué canciones llegan al vestidor? ¿Qué canciones traen de moda? No, pues yo una de la banda MS, yo una de Grupo Firme. O sea, pero fue una charla tan casual, tan cotidiana. O sea, es lo que te decía, ¿no? Que a mí me gusta como que los entrevistados entren en confianza, preguntarles de temas bien coloquiales, o sea, no entrar en lo duro luego, pues, para que se suelten y agarren confianza, ¿no? Licha Cervantes agarró, yo creo que confianza además, porque les pregunté, a ver, pero fíjate, se lo pregunté a las dos, ¿a quién prefieren ganarle? ¿Al América o al Atlas? Son los mayores rivales de las Chivas, ¿no? Y María me dijo, no, pues a mí la verdad a los dos, yo ya quiero que llegue el Clásico Nacional y también ya quiero que llegue el partido contra el Atlas. Le dije, a ver tú, Licha, ¿a quién prefieres ganar? Y tú ya jugaste en el Atlas. Y ya fue cuando sacó la frase de que, no, pues la verdad al Atlas, porque te voy a decir una cosa, además son mis clientas. No, hombre, agarraron ese extracto, una página de Twitter de fans, solamente esa respuesta y pues hizo viral. Pero no saben el contexto. Yo hice una pieza súper padre con María Sánchez y Licha Cervantes hablando de mil cosas de su vida extra cancha y quedó la pieza bien bonita, así que luego te la paso, pero la mataron horrible y además terminó perdiendo Chivas Femenil el clásico y dije, no inventes. O sea, es que fue no sé si eso fue una manera de calentar porque aparte se calentaron las del Atlas. Pero fue una parte motivacional tremenda. Yo te digo en lo personal, por ejemplo, yo vi parte de la entrevista que me estás platicando, y cuando mencionó eso, Licha, dije, ay, cabrón. Dije, sí, creo que sí le pegó bello. Yo por temas familiares en ese entonces, sí dije, sí, a ver si es cierto, ¿no? Yo defendiendo el lado del Atlas femenil. Luego, pues platicando con Sama, con Gaby y así, ellos me dicen que esas declaraciones en la semana la tomaron como una motivación, ¿no? De que, nos dijeron esto, pues van a ver si es cierto. Sí, decía Sama, trabajen en putadas si ustedes quieren. Y nos vemos el día del clásico. Y llega el día del clásico, creo que es el clásico de Tapatío que yo más tenso viví. ¿En serio? Sí, porque te dijeron que eras las clientas y querías salir a demostrar que no es cierto. Chivas venía en mejor momento. Siempre al Atlas, ya sabes que siempre lo matan en la femenil, que siempre va de cliente.
y Chivas iba invicto en ese entonces, y Atlas también, pero pues Sí. yo creo que fue el más pasional hasta antes del de Liguilla, que más expectativa tenía en lo personal. Sí, creo que fue un clásico tapatío femenil de mucha expectativa. A mí, digo, personalmente, digo, yo creo que no cayó bien en Chivas que se hiciera viral esa declaración, que le pegaran tanto a Licha y que perdieran a la postre. Pero soy de la idea de que es muy positivo que se hable de fútbol femenil, que se abra la conversación y que esas rivalidades que ya existen históricamente en el fútbol varonil se trasladen a femenil. Y a mí esa parte me encanta, que de verdad se abra la conversación, justo lo que me estás diciendo, que hay expectativa, que se caliente el clásico, que las jugadoras de verdad sientan esa rivalidad. A mí me encanta que eso ocurra en la categoría femenil. Quizás, pues digo, yo fui la causante, ¿no? Y ni tanto, porque la verdad es que te digo que fue una plática súper casual, llegó a ese punto y Licha se sintió en la confianza de compartirme eso, que la neta son mis clientas. Órale, pues yo me reí, ¿no? Pero, pues mira, o sea, causó cierto impacto, se hizo viral. A mí me gustó el entorno, pero obviamente pues a Chivas no le encantó. Y después de eso, la verdad es que ya Alicia se cuidó más de hablar, ya no apareció tanto. Sí me comentaron en Chivas que quedó un poco arisca Licha Cervantes. Digo, siempre es muy interesante platicar con ella porque hoy es la goleadora histórica de Chivas, porque tiene todavía muchos goles por darle a Chivas, es una súper delantera y desgraciadamente pues, le sucedió eso, ¿no? Que habló un poquito de más, pero pues ahí es tema del jugador, ¿no? Que tiene que cuidar sus palabras. A mí me encanta que digan la neta, o sea, a mí me encanta que sean netas y si lo sientes, dilo. Claro que ahorita las redes sociales te digo que juegan un papel fundamental porque la gente vive con mucho odio todos los días, no sé Y qué la onda. mataron horrible. Yo en Sí, lo la personal, mataron yo muy sí puse por ahí feo. algo, No, hombre, pero pero... hasta la gente de Atlas hasta se metió conmigo, así de, Ah, ay, güey, caray, ¿por yo qué? no, pues, ay, O no sea, sé, no, como que le diste pie a que ella lo ajá, dijera, así de, ¿no? güey, yo ni le, ajá, Fíjate que yo yo pensé soy que sí, fanática porque del luego fútbol tú tuviste tapatío, punto. conferencia con Atlas y hablaste con Sama, estaba Sama, y cuando escucho que toca Natalia, porque en ese entonces Sama también era un poquito así con los medios, y dije, a ver qué le dice, ¿no? Porque Sama es muy expresivo, o sea, Sí, facialmente se le nota algo, ¿no? Y dije, y a ver si no le contesta sangrón o algo porque ya había pasado el detonante de lo de Licha. sí, sí, Pero creo sí. que te contestó bien y todo. Yo pensé que le ibas a preguntar, no sé, no me acuerdo si le preguntaste o no, pero yo pensé que si le ibas a preguntar algo referente a lo que dijo No, ya. Licha. Pero otra persona sí le preguntó a Gaby. Ah, Y que Gaby dijo, yo no voy a hablar aquí, vamos a hablar en la allá. cancha, ¿no? Ujú. Sí, Pero porque en la semana hubo día de medios y ujú. sí fue como la pregunta, ¿no? ¿De qué opinas de lo que dicen allá? Pero, o sea, te digo, fue algo súper random porque esa entrevista yo la hice como 2 meses antes de ese clásico tapatío, o sea, ni al caso, pero bueno, ese es el tema con las redes sociales hoy en día, que se sobreexponen las figuras públicas y pues tienen que tener cuidado con sus palabras porque hay gente muy intolerante que pues, revienta por reventar y esa parte no está padre. Y más ahorita en el tema, ya abordando el femenil, yo creo que es la primera vez que a Licha le toca estar en el foco así de la crítica social o destructiva, de crítica destructiva, porque como va creciendo tanto los medios de comunicación que cubren femenil y va creciendo el impacto que tiene el fútbol femenil. O sea, yo a partir de ahí ya vi que ya tenía un impacto el clásico tapatío, ya se espera algo, ya hay cierta expectativa, y conforme van pasando también juegos de liguillas y así, ya van creciendo las expectativas sociales, si así tú lo quieres ver, ¿no? Y yo veía chido esa parte de la conferencia que tuviste ahí con Licha, y después de otros medios de cómo van cubriendo a la femenil. Yo a veces pienso que cuando se empiezan a abordar más temas del tema de femenil, como va empezando todo esto, hasta a la misma afición que está en redes sociales, como que protegen un poquito de más a su equipo, o si se va una jugadora a otro equipo, están muy dolidas. O sea, como va creciendo esto,
Claro. como que todavía no cae el 20 de que ya es profesional, ¿no? O sea, ya así es la chamba. Sí, creo que, o sea, a ver, tiene sus particularidades la categoría femenil, ¿no? Y tú como entrenador, si te ha tocado o entrenas a mujeres, debes de saber que hay particularidades muy especiales, ¿no? Que definitivamente no ves en el fútbol varonil. O sea, temas hormonales, de si estás menstruando, el tema de las parejas, pues es súper común y a veces de eso depende la buena o mala comunicación que tengan jugadoras en la cancha. Somos complejas las mujeres, no difíciles, complejas. Y creo que también el entrenador de fútbol femenil tiene que tener todo eso en cuenta y tiene que adaptarse a todas esas particularidades. Mira, si te soy honesta, hace 4 años que empezó la Liga Femenil, creo que a todos, en general a todos, nos costó mucho trabajo desde aprendernos los nombres. Híjole, o sea, yo de verdad no sé la primera jornada cómo lo hicieron de investigar los nombres, posiciones, cómo les gusta que les digan, cuál es el apodo, qué otra posición puede jugar esta jugadora. Fue muy, de verdad, al principio fue muy difícil empaparse de todo eso y bueno, poco a poco ibas encontrando ciertos recursos. A ver, tú estás especializado en fútbol femenil, ayúdame. ¿Cómo juega este equipo? Esta jugadora, platícame un poco de su trayectoria. Casi todas venían de pues, fútbol universitario, ¿no? Que es selecciones estatales, etcétera. Y fue muy difícil, pero creo que poco a poco le vamos entendiendo, al menos los comunicadores, y posiblemente el espectador o la gente pues, no está en la obligación de investigar demasiado, ¿no? Pero obviamente se guía por los colores que ya tiene en el fútbol varonil, ¿no? Y se deja llevar y apoya al equipo femenil. Pero sí ha sido todo un proceso de aprendizaje, de irnos metiendo más. Obviamente ya hay cada vez más información, ya es más común googlear un nombre y ver la ficha de una jugadora. Los mismos partidos te van dando pues ese conocimiento, los movimientos. Digo, a mí que me tocan las transmisiones de Chivas Femenil, pues ya sé en qué posiciones juegan las jugadoras, quiénes son los cambios recurrentes, qué características tiene cada una, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí fue todo un proceso porque era un desconocimiento total. Qué bueno que ya está avanzada la liga, qué bueno que ya podemos ofrecer mejor calidad, mejores transmisiones, mejor información, porque te lo digo honestamente, al principio sí llegó a ser un desastre, ¿no? Narradores muy casados con fútbol varonil, obviamente, confundiendo nombres, etcétera. Les molestaba, obviamente, a las jugadoras, a la gente que sí es de fútbol femenil, pero fue todo un proceso. Sí, por ejemplo, yo sé que hay muchas jugadoras que no les gusta que les nombren por su apellido paterno y sí por su apellido materno, o algunas jugadoras que es recurrente que se equivoquen con su nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me viene a la mente rápido dos, Célica, que le decían Célica, y a Boyi, Sí. que le decían Iturbe. Iturbide. Ajá, que se apellida Iturbide, pero le dicen muchas veces Iturbe, y eso es lo que más les molestaba. Y después la federación hizo algo muy padre, o la Una liga, que lista. sacó un documento de así se llaman, pero así les gusta que les digan, ¿no? O sea, para que mejoren el tema de las No, o las jugadoras que les gusta que les digan por su segundo apellido. Norma sí. Palafox es Norma Duarte Palafox y le gusta, por algún motivo, desconozco, que le gusta Norma Palafox. Y es así, poco a poco hemos tenido que aprender y adaptarnos. También digo que esto es de mucho aprendizaje, esta carrera es de aprendizaje constante. ¿Tú qué consideras que debe de existir en el tema de la comunicación, de los medios, etcétera, para proyectar más el fútbol femenil? O sea, para que sea más consumido, para que la gente le den ganas de verlo, porque son como que lugares muy específicos donde se sigue el fútbol femenil, pero ves otros equipos que a lo mejor se combina con sus malos resultados, que no son muy Claro. seguidas. Yo creo que definitivamente, pues es que es una combinación de varias cosas, o sea, es un tema cultural, o sea, la liga tiene poco. Creo que los clubes también tienen que echarle ganas en el tema de poner más conferencias a disposición.
armar buenas plantillas. Digo, creo que en el norte no tienen tanto problema con eso porque hay mucha efervescencia en Nuevo León por los equipos, tanto Tigres como Rayados, ya sea varonil o femenil, se llenan los estadios. Pero en las plazas, en otras plazas que no son tan futboleras, creo que sí tendrían que echarle más ganas en potencializar las plantillas, en dar mejores sueldos, en darle mayor difusión, en darle su lugar a las jugadoras como que juegan en los estadios. Digo, no siempre, hay veces que no están digo, luego también son muy exageradas algunas voces, ¿no? Es que ¿por qué no juegan en el estadio? A ver, si se sienten mejor y si adaptan mejor en la cancha donde entrenan, pues está bien que ahí jueguen. Está padre que vayan de repente al estadio, pero si no es su fuerte jugar ahí, ¿para qué las quitas del lugar donde están jugando a toda madre, no? Yo ahí, la verdad es que difiero, yo no soy extremista en ese aspecto, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es un trabajo de todos. Es educación, es un tema cultural, es que desde la educación pública no hacemos deporte, o sea, es un tema de raíz, no creo que sea como de, ¿cómo le vamos a hacer para que vean más fútbol femenil? Eso es una chamba de todos, que le echemos ganas a los medios de comunicación, a hablar de eso, a abrir la conversación, que nos interesemos por hacer entrevistas de fútbol femenil y los clubes que también hagan su parte de potencializar las plantillas, abrir más conferencias y darle mucha bola a su equipo femenil. Creo que es de todos lados, también es de la sociedad. Y ya para acabar, para ya no quitarte más tiempo, Natalia, quería preguntarte en el tema personal y de lo que tú haces, si para ti siendo mujer fue más difícil empezar a sobresalir, empezar a destacar, o te encontraste con la descalificación por el simple hecho de ser mujer. Y en el fútbol carece de mucha educación Claro. y muchas veces se habla mal de la mujer, o sea, todos lo sabemos. No sé si tú alguna vez sufriste algo así de que el típico comentario, tú eres mujer, ¿qué me vas a andar preguntando de fútbol, cositas así? ¿Tú llegaste a sufrir algo así en tu trayectoria? Fíjate que no tal cual, o sea, he tenido la fortuna de tener un camino, por así decirlo, sin tropiezos. Nunca me han corrido bueno, digo, sí, o sea, sí he tenido chambas en donde, bueno, ya muchas gracias, se acabó el proyecto, pero no, creo que he tenido un camino sin ese tipo de contratiempos. O sea, sí te puedo decir que he tenido entrevistas o he hecho castings y no me he quedado, pero yo quiero pensar que porque en su momento fue falta de capacidad. Digo, yo lo quiero ver así, ¿no? Evidentemente hace 5 años, 6 años, 7 años, no tenía el callo que hoy tengo, o no tenía las fuentes que hoy tengo, o no tenía los recursos que hoy tengo. Entonces, bueno, creo que es parte de ese camino. Ahora, como mujer, y yo nunca he tenido problema en reconocerlo. Yo sí tengo un rezago porque yo de niña no jugué fútbol, mi papá no me ponía a ver fútbol con él, mi papá no me llevaba al estadio, o sea, yo pues hacía cosas más, y lo digo entre comillas porque no debería ser así, debería de normalizarse, como más enfocadas a las niñas o a lo que te enseñan como niña, mujer. Entonces yo sí tuve que ponerme las pilas, consumir mañana, tarde y noche programas de análisis. Te digo que tengo algunos cursos por ahí de táctica, no me considero la mejor, pero sí creo que he aprendido, evolucionado. Obviamente tengo un chingo que aprender, pero muchísimo, porque quiero ser mejor y porque quiero tener más herramientas para hacer más cosas, pero a ver, ya me desvié mucho, pero tu pregunta concreta, no, creo que no he recibido tal cual un rechazo. Creo que siempre he tratado de tener seriedad, de prepararme y de darme a respetar para la hora de yo, por ejemplo, querer hacer una pregunta en una conferencia de prensa, pues formularla bien o hacerla bien, o no ser la típica que pues ni habla en las conferencias y ahí es la chavita que pues nomás se hace presente y graba con su celular. No, realmente a mí desde siempre me ha interesado participar, hacerme presente, aprender. No hay otra cosa mejor que
aprender participando o regándola, porque también todo el mundo la hemos regado en el camino. Entonces, a mí siempre me interesó mucho hacer las cosas bien. Si tengo una conferencia, pues a lo mejor en este punto pues ya es más natural para mí, ¿no? Pero prepararlo, qué pregunta voy a hacer, creo que siempre traté de tener ese respeto hacia mi persona y hacia los demás, ¿no? Precisamente pues para no tener ese tipo de contratiempos de que me hagan menos, y si lo han hecho, pues no me enteré, no dudaría que en algún momento me hayan hecho o algún comentario misógino, ¿no? Porque es un tema cultural en México, ¿no? El machismo, la misoginia. Pero no, que yo lo haya sufrido, no. La verdad es que he tenido un camino tranquilo en ese aspecto, y quiero pensar que si en algún punto no estoy capacitada. Ya, como no sé qué pasó, te trabaste tú o yo, no sé, pero... Yo te vi congelado, pero ya. Te quedaste incapacitada. Sí, o sea, yo quiero pensar que si en algún punto no aplico para subir a otro nivel, para tener otro puesto, es por falta de capacidad mía, y punto. A mí me encanta verlo así, yo no soy de las que le echo la culpa, es que como soy mujer, por eso no me dan la oportunidad. No, a ver, me faltan cosas por aprender, tengo que saber de esto, me falta todavía más soltura en esto, me falta aprender de estos otros deportes. Yo lo veo así. Yo nunca le he echado la culpa porque soy mujer. Siempre he pensado que la responsabilidad es mía porque me tengo que preparar. Creo que si tienes el conocimiento, si tienes la preparación, y además, porque sí es importante, no te voy a decir que no, das buen cuadro, puta, la vas a hacer, realmente sí la vas a hacer, porque todos esos ingredientes son importantes, por ejemplo, para aparecer en tele. Entonces, yo siempre he creído que mientras esté bien en todos los aspectos y me siga preparando, las oportunidades se van a dar. No me gusta atribuírselo a que es que porque soy mujer no estoy ahí. No, güey, no, tenemos que quitarnos esas barreras. ¿Y te Tenemos que ser interesa mejores y llegar a punto. alguna mesa de opinión en algún momento? ¿En Sí, algún claro, me programa de encantaría. debate, etc.? Sí, y yo creo que está muy cerca de que se dé o que se normalice esto. Y ya hay mujeres en mesas de debate, en mesas de análisis, en este tipo de shows más de análisis. Claro que me gustaría, pero claro que también tengo que prepararme más. Entonces, por eso digo, a mí ese pretexto lo odio, es que porque soy mujer no se me dan las oportunidades. No, güey, ¿qué me está faltando? Tengo que prepararme más, tengo que ver más fútbol. Ya hice un curso, quiero hacer otro. No sé, siempre he sido así y a mí me gusta pensar de esa manera. No me gusta tener que sí existe, pero no me gusta tener ese pretexto de porque hay machismo, no estoy ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Natalie, por dejar que te robara un poco de tu tiempo para platicar sobre lo que desempeñas y cómo lo ves. Y me agradó porque es un punto de vista distinto del que yo conozco. Y pues muchas gracias por haber estado, Natalia. Gracias, Fabricio, pues gracias por la invitación. Estuvo muy padre la charla y pues aquí estoy a la orden. Va, muchas gracias. Gracias.